Perla Mandelblum con nosotros, hoy con una entrevista todavía más interesante, porque vamos a hablar de muchos temas, desde migración, que hoy está en boga de todo mundo, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de libros, y para eso tenemos ni más ni menos que a la doctora Sandra López León. Hijos, qué gusto tenerlas a las dos. Ya les dije a las dos, siempre me toca estar con gente brillante, guapa, hermosa y súper talentosa, y que además traen cosas que nos sorprenden a todos en muchos sentidos. Hablar de migración es algo que nos toca muy cercano en la comunidad judía, porque es una comunidad que ha estado migrante durante mucho tiempo. La comunidad mexicana, pues ni se diga, ¿sí? Migrando hacia Estados Unidos y hacia otros lados, ¿sí? Por diferentes motivos, razones. Pues mucho gusto tenerlas a los dos. Sé que va a ser una entrevista muy entretenida, muy ilustrativa. Perla, te dejamos. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, hoy con el placer de entrevistar a mi gran amiga, compañera de la carrera, de travesuras, de inicios de vida en muchos aspectos, y convertida en una súper profesional, en una admirable doctora, investigadora, que ha sido entrevistada por muchos de los medios de comunicación en México y que es invitada el día de hoy para que nos cuente de su anécdota de vida, que como a todos los personajes maravillosos que me gusta traer a este espacio, es una mujer muy completa, es médico, es epidemióloga, tiene dos doctorados, tiene una influencia en la genética, en la psiquiatría, en muchos de los aspectos a través de la medicina general, viene de familia, de psiquiatras y de médicos todos, que a lo largo de su vida han sido marcados por la migración, por la constante migración. Y entre las múltiples cosas que nos viene a contar, hay algo de investigación en genética que relaciona un gen con la migración y con el tipo de personalidad, cosa que a mí me parece fascinante. Y nos contará acerca de su historia, cómo fue ser una mujer, ser mexicana, migrar como doctora, como especialista, hacer una familia, y no solamente migrar en un país, sino migrar a 4 países diferentes. A Israel sola, luego te vas a Holanda casada, luego te vas a Barcelona con un hijo ya, y luego de Barcelona te mudas a Nueva York con 2 hijos. Entonces, cada una de tus migraciones, me imagino que han de haber sido muy diferentes. Entonces, creo que son muchos los aspectos a tocar, y nos encantaría que nos hablaras un poquito de ti, acerca primeramente del libro. ¿Qué te parece? Sí, hola Isaac y hola Perla, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Bueno, empezamos, como dijiste en el libro que me gustaría presentar. Yo coordiné junto a Hazel Jiménez un libro que se llama Doctoras con Alas. ¿Me lo pueden ver? Ajá. Perfecto. En horizontes. Sí, son Doctoras con Alas, 26 historias que abren horizontes. Y son 26 historias porque son 26 mujeres mexicanas, médicos, que hemos migrado en que lo escribimos. Entonces somos 26 autoras. Y este libro, aunque diga Doctoras con Alas, es para cualquier público, para mujeres, para hombres, para médicos, o para otras profesiones, para gente que ha migrado o que quiere migrar, o inclusive nada más que quiere abrir sus horizontes. Sandra, y cuéntanos acerca de la portada del libro. Tiene una pintura muy bonita. Sí, claro. Bueno, qué bueno que preguntas. Esta pintura es de Eduardo Urbano. Eduardo Urbano es un gran pintor mexicano. Estamos muy agradecidas con él porque nos donó la pintura para la portada de este libro, y representa mucho de lo que es el libro. Tiene muchos simbolismos. Se los voy a enseñar porque está muy interesante. Mira, primero representa a la mujer, la feminidad. Puedes ver la rosa y la cara de la mujer. Luego tenemos lo que es la intelectualidad, la medicina, la ciencia, que está las neuronas en el cerebro que conectan con el DNA, que baja con los genes del DNA. Sí, luego, claro, abajo se ve la doble hélice. La doble hélice aquí, exacto. En la cara un mundo, un mapa, porque somos, las 26 estamos en diferentes lugares del mundo, estamos muchas en Estados Unidos,
pero también en Europa, en Suecia, en Dinamarca, en Holanda, en España y también en Latinoamérica. Entonces, pues está el mundo ahí. Y las alas, que también es por parte del doble hélice, representa Ajá. lo que es, bueno, las alas, la libertad. Entonces, realmente esta portada, pues ya te dijo de todo lo que es el libro. Bastante, bastante nos da ahí un acercamiento. Cuéntanos más acerca del libro. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Pues mira, cuando tú te vas a otro país, es muy importante pertenecer a diferentes grupos de gente que tiene tus mismos intereses o que está viviendo tus mismas circunstancias, porque es muy importante lo que es el network, que son redes, conexiones. Entonces yo pertenezco a un grupo de mujeres mexicanas que hemos migrado y todas somos médicas. Entonces, primero era en Facebook y luego nos mudamos a WhatsApp para conocernos un poco más y todas empezaron a contar sus historias y pues todas estábamos maravilladas porque cada una tiene historias fantásticas y dijimos, bueno, es que no es posible que se quede en un chat de WhatsApp, deberíamos hacer un libro. Entonces yo me acerqué con la coordinadora de lo que es de este grupo, que es Hazel Jiménez, y le dije, oye, si quieres yo te ayudo a coordinarlo. Entonces abrimos la convocatoria y 26 se apuntaron y a partir de eso pues escribimos el libro. Está increíble, que me gustaría que el público supiera, y es cómo está organizado este libro. Entonces, si está organizado por diferentes capítulos y hay 26 historias diferentes. Entonces, algo que me pareció muy interesante es que si de repente tú quieres irte a vivir a Brasil, y entonces está el capítulo 1 como la presentación de cada una de las doctoras, pero después está las visas, los colegios, qué tienes que tomar en cuenta, dónde vivir, qué tiene que estar cerca de tu casa, como tips de todas estas cosas que tienes que hacer según el país. Entonces, si tú quieres de repente irte a un país en específico, entonces tienes la opción de buscar a la doctora que se fue a ese país en específico y quizás solamente leerte esa historia porque es lo que te interesa. O si quieres saber de algún estado en especial de Estados Unidos, o si quieres saber a qué cosas se van a enfrentar tus hijos a la hora de escoger el colegio. Entonces te lees los 26 testimonios de todas las doctoras, dependiendo del tema que te interese o el país que te interese, o si ya de plano te enganchas o estás en una situación como la mía, que he migrado varias veces. Yo no soy mamá, pero me ha tocado como doctora también migrar a diferentes países en diferentes momentos de mi vida, y entonces siempre vas a encontrar alguna manera de cómo crecer y de cómo entender quizás si te toca convivir con una pareja que sea migrante, que eso también es un tema muy importante. Cómo entender a una pareja que de repente deja todas sus cosas para venirse contigo y hacer una vida nueva en tu país, en tu territorio, o si la pareja juntos deciden migrar, van a pasar por lo mismo. Pero cuando uno es el que se queda en su lugar, en su confort, en su comodidad, cómo ver a la otra persona con un poco de compasión y entender el gran sacrificio y el gran duelo por el que está pasando. Creo que eso también te podría ayudar leyendo todas estas historias en su libro. Sandra, mi vida hermosa, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Sí, mira, el libro se puede conseguir en el sótano y en Gandhi, también se puede ordenar ahí, si es que no lo tienen en la tienda cuando van, es mejor ordenarlo de antes, en Amazon, en todos lados del mundo y también en México llega bastante rápido y es muy fácil, hay ebook y también hay libro. Estamos en redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Facebook es donde más estamos, en Doctoras con Alas. Y ahí mismo pueden hacer todas sus preguntas. O sea, la idea es no tener esta página nada más para hacerle publicidad al libro. O sea, si tenemos entrevistas o si presentamos el libro, los ponemos ahí, pero también es la idea que si ustedes tienen preguntas específicas para algún país o para algún estado en Estados Unidos, preguntas de todo tipo, de revalidar estudios, visas, cualquier cosa en general, nos pueden contactar con muchísimo gusto, los ponemos en contacto con gente que está en ese lugar. Sandra, cuéntanos cómo surge la idea, en tu caso, de irte de México. ¿Cómo es tu vida en México y por qué surge esta idea de irte de México? Bueno, te voy a contar un poco de mi historia. O sea, yo vengo de una familia que mi abuelo emigró de España a México. Entonces yo crecí en la comunidad española y también fui al colegio americano. Entonces todo donde yo me movía pues era muy multicultural. Yo, bueno, crecí en México, fui al colegio americano de kinder a la prepa
vivía enfrentito de Ramat Shalom, como tú sabes. Yo jugaba en el terreno. En el terreno, sí, pero de donde estaba ahora Ramat Shalom, yo vi la primera piedra, como la pusieron, como la hicieron toda. Entonces yo ahí, desde que nací hasta que me fui. Luego fui a la Anáhuac a estudiar medicina, donde nos conocimos. Y en el último año de medicina se abrió la oportunidad de poder hacer el internado en Israel. Entonces yo me apunté y me fui un año a Israel. Esa fue la primera vez que salí de México. Y bueno, ¿y por qué me fui? Es otra de las preguntas que me hiciste. Bueno, tengo como 20 razones, o a lo mejor 100 razones por qué me fui. Pero si quieres, podemos introducir lo que es la genética de la migración, que es lo que poca gente habla de eso. Antes de que hablen de eso, porque además está muy interesante el tema, te ha tocado mucho, además, estar en lugares de migración, como lo estábamos diciendo. Bueno, primero, si hablas de Ramat Shalom, déjame decirte que es un gusto que algún día nos platiques de todo eso y qué vistes y todo. Justamente hoy, este domingo, se hace un homenaje a uno de los que lo construyó, lo fundó, hijo de, a nombre de quien está este centro comunitario, el señor Feldman, curiosamente. Israel, ni se diga, Israel es un país que se forjó en gran parte en un principio con gente migrante, ¿sí? Entonces va a ser interesante esa parte tuya de la migración y toda tu relación que has tenido en ese sentido. Yo creo que una de las dudas que a mí me surge antes de empezar con otras cosas, con todo, porque Perla tiene muchas preguntas y tiene mucho, yo sí te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver? O sea, hay un gen real que hace que migremos, como tú dices, o sea, porque lo tengo en mis genes, tengo que migrar, o es una oportunidad, o ya lo traemos, porque como que suena muy extraño que tenga que migrar porque lo traigo, o sea, todos lo decimos, es parte del DNA de nosotros, ¿no? Pero realmente es parte de... Pues mira, es como todas las enfermedades. No te voy a decir que son genéticas 100% o que son ambientales 100%. Realmente es una combinación. O sea, siempre hay un componente de ambiente y un componente genético y hay una interacción enorme. Entonces, que cada uno se va sumando y entonces entre más hay, pues más probabilidad hay que pase. Entonces, para todo esto, pues es el ambiente donde creciste, las oportunidades, el apoyo, o sea, tu edad, todo influye. Entonces, en mi caso, pues sí había muchas cosas del ambiente, porque yo pues me moví en un ambiente multicultural y conocía a muchísima gente. Mi papá se fue a hacer su residencia médica a Estados Unidos, mis hermanos también. Entonces, o sea, del ambiente era muy fuerte. Pero sí hay un componente genético y, y no nada más es un gen, o sea, casi para nada de las enfermedades o de los traits es un gen, son muchísimos. Pero para lo de la migración sí hay un gen que se ha investigado mucho y se ha hablado mucho, que es un gen que está relacionado con la dopamina y es el DRD4, con 7 repeticiones, si quieres un poco más de detalle, pero se ha hecho muchísima investigación con este gen y también se ha visto que la gente que lo tiene tiende a migrar. Y pues sí es lógico porque nosotros como seres humanos queremos la supervivencia y a través de todos los siglos siempre ha habido migraciones enormes y básicamente es por supervivencia. Entonces sí es un componente muy importante. Y además, este gen también se ha asociado a muchas cosas, pero una de las cosas es a lo que es el novelty seeking, el buscar cosas nuevas. Entonces, yo definitivamente me encanta lo nuevo, me encanta conocer cosas nuevas, comida nueva, gente nueva, situaciones, siempre estoy buscando por cosas nuevas. Y pues curiosamente este gen es lo que tiene relacionado y bueno, también hay muchos genes, no le vamos a echar la culpa a uno. Y si lo tienes, no significa que te tienes que ir. Sí. Así que pero, no sí se preocupe. pero sí podríamos encontrar, o sea, o hay estudios que han relacionado algún tipo de que estas personas que siempre están buscando algo nuevo, que quieren innovar, que son curiosas, que es un rasgo característico en mucha de la población, en este caso judío, de que siempre están buscando qué hacer, cómo evolucionar, qué tecnología inventar.
y tiene que ver por un lado con la supervivencia y por otro lado que esta supervivencia a lo largo de los años y de la historia de la humanidad haya marcado de alguna manera la genética y sea algo que constantemente se repita. Esto mencionas en tu libro algo llamado el síndrome de Ulises. ¿A qué se refiere el síndrome de Ulises? Mira, el síndrome de Ulises también se llama el síndrome del inmigrante. Es todo lo que es pasar por una nueva situación en la que tienen que pasar un duelo. También todos los que emigramos tenemos un cambio de personalidad. Entonces te lo voy a explicar porque son tres cosas muy diferentes y la razón por la que es. Mira, primero vamos a hablar de lo que es el duelo de irte. O sea, bueno, en general el duelo. O sea, cuando alguien se muere, cuando hay una pérdida de trabajo, una relación, generalmente pasas un duelo. Y este duelo, pues hay diferentes maneras de explicarlo. Pero Kubler-Ross lo explica en que tiene 5 componentes. Ajá. Y estos son lo que es la negación. Claro, la primera etapa. Sí, pero bueno, es que no van en orden. Okay. Van saltando y a lo mejor te quedas atorado en uno, a lo mejor se repite, entonces no es tan sencillo. Pero es negación. Entonces, por ejemplo, me voy yo de México y digo, no, pero no pasa nada, voy de vacaciones y no me gusta, regreso y todo está fácil. Entonces es la negación. Luego es el enojo. Entonces podría ser como que no, pues a lo mejor dices, me fui de México y empiezas a decir muchas cosas por las que te fuiste, que estás enojado, que te tuviste que ir, o llegas a un nuevo país y estás súper enojado porque las cosas no son como tú esperabas, entonces es parte del duelo. Luego está el regateo, bueno, que esto también es como que, bueno, me fui, pero tengo WhatsApp y puedo seguir hablando con mis amigos, entonces llegas como un regateo. Luego es depresión, que mucha gente se aísla del mundo y no quiere salir, bueno, y todo lo que es estar triste y melancólico, es la depresión, ¿sí? Hasta que llega la aceptación. Pero tú dirías, bueno, pues te vas de México y tú tienes un duelo de que te fuiste, pero no es tan sencillo. Porque cuando el síndrome de Ulises lo que explica es que tú estás pasando cientos de duelos al mismo tiempo. Porque tú pasas un duelo o sea, imagínate que tú te vas, todo le has dicho adiós, todo es nuevo. O sea, tu casa, tu cama, el clima, la comida, toda la gente que tuviste que dejar, tu familia, tu pasado. Bueno, es muy, muy, muy complejo. Entonces, tú no tienes un duelo, tienes un duelo con cada cosa. Entonces, yo creo que todo el mundo se ha tenido que despedir de alguien que se va al extranjero y tiene un duelo porque esa persona se fue. Y es muy difícil. Y a lo mejor están toda la vida con ese duelo de que alguien muy importante se fue. Pero imagínate, la persona que se fue no tiene un duelo con una persona, tiene un duelo con todos sus amigos y con todos sus familiares. Entonces está sufriendo un duelo con 100 personas al mismo tiempo y a diferentes tiempos. Y que es muy ambivalente en el sentido que son cosas muy, muy positivas y buenas. Estás muy emocionado que te fuiste, todo es nuevo, hay oportunidades nuevas, estás feliz, pero al mismo tiempo estás con estos duelos porque no es nada sencillo irte. Entonces, yo creo que es muy importante, que yo no sabía, que es normal que tú te vas y que vas a pasar por estos duelos y que todo el mundo ha pasado y que si tú te vas con una familia, pues tu pareja está pasando por estos duelos y a lo mejor no es al mismo tiempo que tú y tus hijos también y la gente que se queda en México también está pasando por este duelo. Entonces, es algo increíblemente complejo. Y hay muchísima gente que le ha dado muy, muy fuerte, inclusive toda la vida. Y hay gente que viene y va, porque, por ejemplo, que tú ya pasaste por el duelo, estás muy adaptado y se te ocurre ir de vacaciones a México. Uf. Y entonces entras en una regresión terrible, vuelves y dices, regresas y ya todo tu mundo se te cayó porque te diste cuenta otra vez. Entonces es bastante difícil porque no es una cosa que no es total, o sea, viene y va y regresa y lo que te digo de todas estas cosas, entonces no es nada fácil. Y bueno, si quieres te sigo contando de la siguiente. Podríamos estar hablando horas de
Claro, yo que soy migrante también y he vivido la mitad de la vida en Venezuela y en México y regreso y vuelvo y viví también en Estados Unidos y salí y regresé, entiendo perfecto ahora todo lo que me pasaba cada una de las veces que me mudaba. Y cuando iba, entendí perfecto cuando dices, te vas de vacaciones, estás 2 semanas, un mes en tu casa, papachadito, consentidito, con tu comidita, todo rico otra vez, y como que al principio todo es raro, y a la semana ya estás acostumbrado, perfecto. Y luego a las 2 o 3 semanas te regresas a lo que es tu nueva vida y te da un síndrome de extraño, pero ya estoy aquí, pero sí es, pero no es, la parte de este desapego, esta parte de desapego que a todos los seres humanos pues nos cuestan tanto, ¿no? Y creo que si la sociedad, porque algo que tú mencionaste muy interesante, de que esta persona que migra va a entrar en una sociedad que va a depender qué tipo de sociedad es. Por lo menos en México, cuando yo llego la primera vez a México, creo que éramos 3 o 4 extranjeros nada más, y todas las personas vivían acá con sus familias. Y yo fui adoptada, gracias a Dios, por cada una de las familias de todos mis amigos. Pero la gente no entiende los duelos que el migrante está viviendo. Es algo muy, muy complejo y hay gente, bueno, que la mayoría lo puede overcome este duelo y crece como persona. O sea, realmente crece, se hace más madura, pero hay muchísima gente que se queda. Y es muy, muy, muy complejo porque yo he visto gente que se ha suicidado. O sea, hay gente que ha quedado psicótica y la han tenido que regresar a México y hospitalizar. Y hay muchísimos matrimonios que han tronado y ha habido divorcio. Entonces, no es algo muy, 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 muy sencillo. Es realmente afecta y es muy, muy serio. Entonces, si piensan irse, es muy importante todo el aparato psicológico que tienen, porque entre más maduros y más saben a dónde van y a dónde más preparados están, es más fácil la adaptación. Y si la relación de pareja es más fuerte, va a seguir muy fuerte. Pero si la relación de pareja no está bien y dicen, pues nos vamos y allá ya será mejor, o sea, no va a funcionar, porque realmente es algo muy, muy, muy complejo. Y brevemente, para acabar con el síndrome de Ulises, vamos a hablar de lo que es la identidad, porque realmente todas las personas que se van tienen que volver a hacer su identidad, porque si tú dices, bueno, piensa en 5 cosas, así, que definen tu identidad. Es muy probable que cuando te vas, cambian. De alguna manera u otra, cambian. Entonces yo te puedo decir, muchos de mis amigos médicos que o sea, yo me fui acabando medicina, entonces me fui a estudiar más, entonces a mí no me sucedió, pero hay muchos que hacen la especialidad en México, tienen muchísimos pacientes, tienen muchísimo éxito, llegan a un país como Estados Unidos y les dicen, mira, en primer lugar, nadie te conoce, o sea, te da crisis existencial porque ayer no existías. Y llegaste y si te mueres mañana, pues a nadie le importa porque no existías ayer. Entonces, primero. Segundo, nadie te conoce. Te tienes que reinventar y tienes que volver a empezar. Hay muchos que pasan 5 años hasta que deciden que quieren hacer otra vez la especialidad o que mejor quieren cambiar de carrera, pero no es fácil. Y sobre todo si toda tu personalidad y todo lo que eres es ser el médico tal, pues no es fácil. Te entiendo perfectamente porque a mí me pasó de venir como estudiante, sí, venir como estudiante, regresar a hacer una especialidad, ser especialista de una familia conocida de oftalmólogos y crear una identidad como oftalmóloga perteneciente a una familia con historia y antecedentes y volver a llegar a México y volver a reinventarme y volver a empezar de cero por una tercera vez. Entonces, toda esa parte de identidad es súper importante y eso te genera mucha humildad y mucho crecimiento personal. Si no creces personalmente, no puedes volver a tener éxito. Una persona que la hace una vez, la hace 2 y la hace 3, pero tienes que querer. A mí me queda pues agradecerte tu súper colaboración y ser tan breve y tan puntual y haber abarcado tantos puntos tan interesantes en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ustedes. Oye, Sandra, yo nada más para despedirme también, te quiero agradecer todo esto. Te quiero invitar y a Perla también a que hagamos un en especial de esto, hablando directamente sobre el coronavirus, sobre estadísticas, sobre números, sobre lo que la gente no entiende, como yo lo he platicado con Perla, es decir,
la curva va subiendo, 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 y no entiendo algún día cuándo va a bajar, si todo el mundo es como de gente afuera o todo, en todos lados, y por qué cuando baja se vuelve más seguro en un momento dado. Es decir, si al salir, pues otra vez hay muchos contagios, entonces esto no tendría por qué ser aplanado y todo esto. Pero son dudas que dejaremos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy me da mucho gusto saludar a Talia Beckman. Me salió bien, espero. Va a ser un gusto. Ella es toda una eminencia. Ha hecho estudios en genética, en cáncer. Hizo un libro hablando sobre la migración y doctoras funadas. Varias cosas. De mucho podemos platicar y más en estos tiempos que estamos tan involucrados, que todo el mundo de repente nos metimos a la medicina o queremos oír de medicina. Y me da mucho gusto poderlas saludar a las dos y pues que sirva esto también de recuerdo para un hombre que era maravilloso como era tu papá, Talia. Pues muchísimo gusto, platícanos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y como les decía, más este día que era el cumpleaños de mi papá y yo creo que los cumpleaños sirven para recordar y para conmemorar, entonces pues dedicado a él con muchísimo amor. Perla, haz los honores, empieza a preguntar porque seguro queremos todo el mundo oír qué nos tiene que platicar. Ok, me encantaría retomar la preciosa presentación que hizo Isaac a nuestra querida Talia Beckman Ostrowski. Talia es parte de las entrevistas del libro que se llama Doctoras con Alas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Sandra López León, que también participa en este libro y que nos menciona, nos habla acerca de la migración de las mujeres mexicanas doctoras a diferentes partes del mundo. De lo que estuve leyendo acerca de ti, fue muy importante que refieres varias migraciones a lo largo de tu vida, varias adaptaciones en diferentes circunstancias y pues de la última o más reciente que te pareció más importante es cuando dices, bueno, ya no me quiero mudar más, ya aquí me quiero establecer y de repente te ofrecen la oportunidad de tus sueños y dices, no, ya no me quiero volver a mudar. Lo meditas bien, lo platicas con tu marido y tu marido te dijo algo muy, muy, muy importante que me parece importante de resaltar, porque como mujeres, tener a parejas y tener a personas a nuestro lado que nos alienten a siempre ser mejores, que nos alienten a seguir adelante y a perseguir nuestros sueños es muy importante y no está tan fácil conseguir. Él dijo que jamás sería la piedra que te impediría crecer. Entonces eso me parece maravilloso. Me encantaría que nos contaras cuál fue tu experiencia a lo largo de todas estas migraciones que te hace tener la fuerza de seguir haciéndolo. Ay, pues bueno, pues la primera vez que salí de mi casa y que decidí ir a vivir a otro lado fue cuando estaba haciendo el internado médico, que surgió la oportunidad de ir a Ensenada, Baja California. Pues era muy emocionante, ¿no? Por la edad estaba yo sola, y pues ahí no hubo mucho que pensarle, ¿no? Era la aventura y era increíble y era una increíble oportunidad. Y yo le diría, si nos están escuchando jóvenes, que aprovechen para viajar todo lo que puedan, ¿no? Cuando están en esta edad, ¿no? Entonces, después de eso ya regresé a México cuando acabé el internado y luego cuando surgió la oportunidad de qué estudiar de especialidad, algo que en el camino yo estaba muy confundida, ¿no? Porque en algún momento quería hacer oncología, sabía yo que quería hacer relacionado con cáncer, luego quería hacer radioterapia y luego estaba como muy confundida y luego me entró algo como un sentimiento raro, decir, quiero hacer medicina familiar. Y entonces me fui a hacer medicina familiar en Guadalajara. Y estando en Guadalajara me di cuenta que medicina familiar no era lo mío y que la genética era lo mío, ¿no? Porque aparte, pues mi mamá también es genetista. Entonces, mucho tiempo dije, no quiero ser genetista porque no quiero copiar a mi mamá. Pero cuando salí de casa y estuve viviendo en Guadalajara, me di cuenta que tampoco se valía rechazar lo que quería hacer por no querer copiar a mi mamá. No sé si tiene sentido, ¿no? Es un poco como Completamente tiene todo el o sea, sentido de la vida. Yo Ajá. pasé exactamente por lo mismo con la oftalmología. Yo voy a hacer lo que me dé la gana y me terminó dando la gana ser oftalmo. Te entiendo perfecto. Pues sí, ¿no? Porque aparte es parte de nuestro lenguaje y nuestra forma, entonces. Y entonces, cuando acabé genética, cuando estaba haciendo genética, surgió la oportunidad de venir al DF, al Instituto de Cancerología, a terminar los experimentos que estaba haciendo.
Esto fue durante, cuando estaba el doctorado en genética. Y ya que vine aquí, me di cuenta que no quería estar lejos de mi familia, ¿no? O sea, entonces me regresé al DF y aquí acabé el doctorado y entonces justamente cuando regresé al DF fue cuando pasa lo que platicas justamente de que dije, ya no quiero más mudanzas, ya fue suficiente, ya me quiero establecer, ya formar familia y estar tranquila. Justo acababa de nacer, tenía una niña de 1 año en ese momento, ¿no? Y en ese momento mi jefe, el doctor Luis Herrera, nos platica que existe la oportunidad de irnos a estudiar un postdoctorado, que un postdoctorado es como un extra que estudias después de haber acabado el doctorado, ¿no? Entonces, y que existe esta oportunidad de estudiar este extra, ¿no? En el National Cancer Institute, que es el centro de cáncer en Estados Unidos, donde están los expertos mundiales en genética y cáncer. Y que pues, aquí en México apenas estamos empezando con esto de la genética y cáncer. Uno de los mejores lugares es donde estaba yo, en el Instituto de Cancerología, pero pues era la oportunidad de ir con, como yo digo, con mis rockstars, ¿no? O sea, ahí tengo mi alma ñoña, donde para muchos sueñan con los artistas, yo sueño con los científicos importantes, y de repente me dicen, puede ser que te vayas a trabajar con ellos, ¿no? Y entonces al principio dije, no, pues está difícil mudarse con una niña y con mi esposo, y va a estar muy complicado. Pero me fue quedando la espinita y luego dije, ¿por qué no? O sea, intentémoslo, vamos y tengamos una experiencia. Y entonces así fue como, y una de las cosas que me dijo mi esposo también en ese momento fue, pero si nos vamos todos, incluyendo la perra, porque la perra es parte de la familia. Entonces, Me cae bien tu esposo, me cae muy bien tu sí. esposo. Y entonces todos juntos, y también me dijo, porque pues muchos lo que hacen, por ejemplo, es que se van y luego la familia los alcanza y parte de los tratos y fue mucho platicar, solamente lo estoy contando, pero yo creo que parte de este proceso fue platicar muchísimo. Él me dijo, si nos vamos todos juntos y desde el principio, o sea, nada de que te vas y te alcanzamos después. Entonces, pues así lo hicimos, nos fuimos todos, nos lanzamos a la aventura y llegamos a Estados Unidos, a un pueblito que está en las afueras de Washington, que se llama Rockville, y pues ahí fue donde fue nuestra aventura. Y cuando estaba allá, surgió esta idea en un grupo de Facebook, curiosamente, de muchos médicos, de mujeres que no nos conocíamos, pero que estábamos todas en el extranjero en este momento, y dijeron, ¿quieren escribir un libro de sus experiencias? Y pues fue, ¿por qué no? Escribamos el libro, y así fue como con estas 25 mujeres escribimos este libro donde platicamos de esta experiencia, ¿no? Oye, Divino yo lo que tengo nos una pregunta cuenta. antes de que Perla pregunte y todo, del libro y todo, esto. De las 26 experiencias, porque cada una es diferente, ¿qué te dejó cada una de estas? O ¿qué es lo que deja esas 26 experiencias en general? ¿O alguna que te haya tocado en particular, sin contar la tuya, la de Sandra, lo que sea? ¿Alguna que te haya tocado o algo que nos quieras decir de esas experiencias que te platicaron? Porque además son todas doctoras y todas son migrantes, entonces todavía un núcleo más interesante, ¿no? Sí, claro. Yo creo que mucho a mí de lo que me tocó leer el libro y leer todas las historias es como cuando te vas a otro lado, tienes que estar en contacto contigo mismo y aprender quién eres tú sin tu alrededor, sin esas cosas que nos ponemos cómodas para definirnos, ¿no? Para muchas de estas mujeres, el tenerse que ir a otro lado ha sido tener que renunciar a la bata, ¿no? Y tener que reencontrarse a ellas mismas después de definirse como soy médico, ¿no? Decir, bueno, en este momento no tengo la oportunidad de ejercer, entonces, ¿quién soy? ¿No? Y creo que es, por ejemplo, para mí el irme allá como judía fue cómo me relaciono con el judaísmo en una comunidad nueva, ¿no? O donde busco una comunidad. Y no es la comunidad que alguien que estoy acostumbrada, sino es la comunidad que yo elija, ¿no? O sea, por primera vez fue el decir, ¿qué comunidad quiero? ¿Qué busco en una comunidad? Y yo creo que eso es parte de estas historias, el decir, y esto es una oportunidad cuando te vas de viaje, cuando te vas o simplemente en esta cuarentena que todos estamos viviendo, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo sin las definiciones que la sociedad me pone? Porque finalmente esas van a cambiar en el momento en que me vaya a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es para mí lo que me dejan de estas 26 historias, ¿no? Perla. Excelente, mi vida.
A propósito de lo que estás diciendo, cuando te refieres a tus rockstars, de que a la gente le gustan los rockstars, nosotros, tanto Isaac como yo, tuvimos la virtud de entrevistar a un doctor que se volvió, bueno, todavía no star, pero está en camino de ser un rockstar. Hizo un proyecto de música. Entonces, también dentro de los médicos tenemos a nuestros rockstars. Sí. Y me parecía algo interesante. Con respecto a esto que dices de buscar una nueva identidad, esta parte de migrar como judía, ¿cómo escoges, a qué shul decides ir, a quién le preguntas? ¿Buscaste en un directorio, buscaste en la computadora, en nuestro amigo Google, de a qué comunidad o a qué shul qué sinagoga te va a quedar cerca? ¿A quién te acercas o quién te recomienda? Porque si bien llegas a un lugar seguro, que es una institución que te recibe para estudiar y trabajar, y te vas de una manera hasta cierto punto protegida, rodeada por tu familia, que está en la misma circunstancia que tú, pues tienen que hacer una vida social, tienen que hacer un núcleo, tienen que compartir, además de la gente con la que tú vas a trabajar. ¿Cómo es esta decisión de a qué colegio ir, dónde poner o escoger la casa donde te vas a mudar, o cómo encontraste asesoría o cómo buscaste asesoría de dónde encontrar tu casa, de dónde encontrar un colegio bueno para tus hijos, de dónde encontrar una sinagoga que te quedara cerca para poder asistir o actividades extracurriculares para tus hijos? Bueno, vamos por partes porque esta pregunta es, yo creo que Tres cosas. y muchos no, según es. Entonces, primero, platicarles un poquito de Estados Unidos, que fue lo que viví, que en Estados Unidos el sistema público es una educación muy, muy buena. Y muy buena, o sea, aquí en México como que no pensaríamos ni siquiera en la posibilidad de un colegio público. En Estados Unidos es excelente, generalmente está muy cerca de tu casa, bueno, siempre tiene que estar cerca de tu casa, ahorita les explico eso, y es gratuito, ¿no? Gratuito a comparación de las escuelas privadas que son carísimas, ¿no? Y más que yo me iba como estudiante de postdoc, ¿no? Entonces tampoco es que teníamos los ingresos. Entonces, en Estados Unidos cómo funciona es que tú vas tus hijos pueden ir a la escuela que te queda más cerca, ¿no? Para ellos es eso cómo funciona. Entonces, de hecho, el costo de las casas muchas veces va relacionado a qué tan buena es la escuela que está cerca. Es uno de los puntos que eleva muchísimo o baja el costo de una vivienda. Entonces, yo les diría como recomendación, si están pensando en irse a algún lugar, es uno de los puntos muy importantes para considerar y de hecho cuando estás buscando casa, ahí mismo te dice. La escuela que te toca es la número 10 de la región y es buena o es mala, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante para elegir. Y muchos de cómo funciona en Estados Unidos, digo, hay escuelas privadas judías muy buenas, pero muchos optan por, mando a mis hijos a la escuela privada y tengo clases de hebreo en los sábados, están los Jewish Community Centers, el JCC, que hay en muchísimas ciudades en Estados Unidos, donde ahí les ofrecen esta parte comunitaria, ¿no? De clases, clases de hebreo, clases de judaísmo y demás. Entonces es una manera en la cual, y los costos, obviamente, de pagar un JCC no se comparan con el costo de la escuela, ¿no? Y les da la oportunidad de tener como una muy buena educación con la compensación de lo que te da las clases particulares o el shul o lo demás, ¿no? Entonces, esta es una opción muy buena. Y además es como muy padre para los niños porque viene el camioncito, que el camioncito son 15 minutos a la escuela, ¿no? Cuando máximo, porque no puede tocarte más lejos. Entonces, es una experiencia padre para ellos. Y a mi chiquita le tocó en su momento, ya que estábamos allá, entró a pre-K y estaba feliz, ¿no? De subirse. Lo veía como las caricaturas, ¿no? Con mochilita, subirse al camión, regresar, y entonces, pues, a ella le fue muy padre en la escuela, a pesar de que no hablaba inglés, ¿no? Ella fue toda una resiliente que tomó su mochilita y vámonos a la escuela y le fue padrísimo. Y bueno, esto sería de cómo escoger casa. Como la comunidad, en general puedo decir que cómo escoger comunidad, pues hoy en día en internet encontramos todo lo que queramos, ¿no? Es muy fácil buscar y va a haber información ahí, y generalmente son abiertos en la información. A mí me tocó más bien seguir con la corriente, no lo pensé mucho honestamente antes de irme, como que dije, bueno, veremos qué pasa cuando llegue. Y yo me entero que estoy embarazada, un bebé que estábamos buscando, pero que no pensé, una semana antes de irme a Estados Unidos. Me entero que estoy embarazada de mi segundo bebé. Entonces estábamos felices, pero pues obviamente llego yo
Y Bueno, cuando estaba allá nos enteramos que es niño, y desde bueno, que es niño yo empecé a sí, pensar te en puedo el marcar Brit como Milá. en 40 Para mí. minutos. Y esta es una historia que yo creo que no viene en el libro y creo que poca gente la conoce porque no la he contado tanto, pero es una historia preciosa. Bueno, a mí me encanta. Se empiezo a pensar en el Brit Milá y me volvía loca pensando, dije, o sea, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a ir? ¿A quién voy a invitar? O sea, en mi trabajo había mucha gente judía, pero yo no los conocía bien y no sabía el protocolo, no se sabía, o sea, una vez más eran estos investigadores que yo admiraba y decían, es que los voy a invitar a un desayuno a mi casa, a esta gente que no conozco, se van a sentir ofendidos, no se van a sentir ofendidos, o sea, y además con las hormonas del embarazo, entonces, para mí fue como angustiante hasta que se me ocurrió preguntarle a alguien y decirle, oye, ¿a quién me recomiendas como Moel, no? Para el Brit Milá. Entonces, me recomendó a un cirujano pediatra que también era Muel, que a mí me encantó porque dije, pues 2 pájaros en uno, no mejor que sea cirujano. Qué bendición y qué Sí, suerte. sí. Entonces, hablo con él, ya estaba casi por nacer mi hijo, y entonces me dice, no te preocupes, le dije, oye, es que yo no tengo mucha gente, no me siento cómoda ahorita para invitar a estos investigadores a mi casa o a un shul o dónde lo hacemos. Me dijo, tú no te preocupes, tú tranquila, lo hacemos en tu casa, y pues invitas a quien quieras, ¿no? Entonces al principio dije, bueno, maravilloso que sea en mi casa, pero luego me entró la angustia total y dije, no, bueno, es que como mi casa y no. Entonces me dijo, ¿quieres hacerlo en un shul? Y dije, sí, preferiría hacerlo en un shul. Entonces me contacta con un rabino maravilloso y su esposa y ellos me dicen, tú no te preocupes de nada, tú te vienes, ya que nazca el bebé nos avisas y te vienes al shul. Y así aquí hacemos el Brit Milá. Y mi mamá iba a estar, pero o sea, tenía ya que estar 2 semanas en Estados Unidos y regresarse por su trabajo. Y entonces, como el bebé tardó más tiempo en nacer, se tuvo que regresar. Y entonces, bueno, primero yo lloraba, ¿no? Y decía, o sea, voy a estar sola en el Brit Milá, ¿no? Y dije, pero cuando llegamos ese día al shul, que además estaba nevando, entonces se imaginarán con un recién nacido, mi hija, nevando, ¿no? Entonces entramos, era un día después de Purim, entonces estaba todavía adornado hermoso el shul. La esposa del rabino nos adornó todo precioso. Y cuando me ve el rabino me dice, ¿qué tiene? Le digo, pues es que estoy triste porque pues estamos solos, ¿no? Nunca pensé que iba a estar sola en el Brit Milá de mi hijo. Dijo, no estás sola. Yo represento a todos todos los hombres de la familia de este niño, o sea, los abuelos, los tíos, y mi esposa está representando a todas las mujeres de la familia de este niño. Y fue un momento tal vez, lo dijo esas palabras, pero fue una conexión muy, muy profunda. O sea, en ese momento en el shul, tuvimos una conexión muy profunda. Estábamos mi esposo, yo, mi niña, el rabino, la esposa del rabino, que también se llamaba Hannah como mi hija, ¿no? Entonces también ahí, y, y, y el Moel, pero tal vez es uno de los momentos que más conexión he tenido con Dios en mi vida, ¿no? Entonces ahí me di cuenta una vez más esta parte de, sí, lo social es padrísimo y es increíble cuando vas a un Brit Milá y festejas con la gente que quieres, pero también estos momentos de conexión con Dios pura son una bendición que igual no hubiera sucedido si hubiera estado aquí en México, ¿no? Y entonces, pues obviamente en ese momento pues me enamoré de esa comunidad, ¿no? Que era una comunidad ortodoxa, que tal vez yo hubiera elegido una comunidad más laxa, era una comunidad que tal vez yo no hubiera sido mi primera elección si lo hubiera hecho por lista, ¿no? Pero pues conecté y conecté muy bien y eran 2 personas maravillosas que me ayudaron muchísimo con el judaísmo y de hecho o sea, de repente un día llegaban a mi casa y te trajimos jalá, ¿no? Así de, y pues me sentí muy, muy cómoda y fue de las cosas que más extraño, de hecho, estando aquí, ¿no? Esta comunidad maravillosa. Oye, y antes de que Perla, una pregunta. Normalmente estamos acostumbrados en México, y lo dijiste en tu esta, sabemos de qué comunidad somos. Y dentro de esa comunidad tenemos los templos de esa comunidad, ¿sí? Sí. Decidimos si somos más ortodoxos o menos ortodoxos, o de qué, pero todo dentro de la comunidad. O sea, hay Ashkenazim, hay Separadim, que se dividen, Magen David, Monte Sinai, Betel, no hay mucho, Bet Israel, digo, para que quede claro, hay 6 comunidades, pero perteneces a alguna de las 6 y no eliges porque a qué templo vas, sino como que es todo esto. Yo sé que en Estados Unidos es otro boleto, otro rollo, y vas, puedes hacer y perteneces a un templo
el cual está afiliado a algunas comunidades, o puede no estarlo, pero pertenece. ¿Qué tan diferente es ese sentido o ese concepto de pertenencia a una comunidad o a un templo, o escoger dentro de tu comunidad el tipo de religiosidad que quieres llevar? ¿Hace diferencia mental en eso? Sí, por supuesto. O sea, para empezar, tienes toda la razón, es mucho más flexible en ese sentido en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando estaba allá, sí, yo ya estaba en este templo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, para Rosh Hashanah, hubo un rezo abierto al público en un parque, ¿no? Para público, él podía ir en la mañana al parque a la ceremonia reformista porque se te antojaba estar en el parque escuchando el shofar, y en la tarde al otro templo, porque se te antojaba ya estar como en este rezo más estructurado, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos como que esto no está tan limitado como en México, ¿no? De pertenece a esta comunidad, entonces vas a este templo y ya está como marcado el caminito. Ser de cualquier comunidad y tocar la puerta de otra, y mientras que pues, te acomodes, te aceptan, ¿no? O mínimo esa fue mi experiencia. Experiencia, yo también soy migrante, Talia, de México para Venezuela, de Venezuela para México, 2 oportunidades en Estados Unidos y nuevamente en México. Y cada vez fue diferente. Yo como Ashkenazi llegué y me tocó ser amiga de una persona, Shami o Halevi, no me acuerdo cuál de las dos, pero por lo menos comían arroz en Pesaj. Entonces, para mí era raro, si puedo, no puedo, qué se tiene que hacer. Entonces te toca investigar y te encuentras en que hay muchas cosas con las que creciste que son costumbres y hay otras cosas que son como leyes. Y entonces te toca en muchos aspectos flexibilizar y decir, bueno, yo voy a un shul donde rezan de esta manera, pero me toca ir con la familia a otro shul que rezan de otra manera. Entonces, cuando te abres y le das la bienvenida a todos los estilos que están dentro de una misma comunidad, y tienes la capacidad de decir, todos son válidos, y cuando conectas y al final es la misma gente, que uno come arroz y el otro come papa, pero tienes un punto de unión y un punto de conexión muy importante. La bendición que tuviste con el Brit Milá de tu hijo, que te hayan hecho sentir que realmente tu familia estaba ahí, que en una mujer y en un hombre estaban representados todos los familiares de ambos sexos, acompañándote en un momento que es tan importante. No importa qué tan religioso seas o qué tan poco religioso seas, conectaste a través de ellos, pero con quien conectaste fue contigo, y esa conexión es con Dios y con tu pareja y con tu familia, y ese sentimiento de pertenencia va más allá de un lugar, geográficamente hablando. Es un sentimiento que no se puede explicar y que las personas que hemos migrado podemos entenderlo. Las personas que no han migrado y tienen la bendición de tener a toda su familia cerca, lo sienten y lo dan por sentado. Oye, Claro, Talia, te entiendo perfecto, ¿no? Y sí, por supuesto que... dentro de eso mismo, y regresando al libro, porque tú nos dices tu visión judía, etcétera, etcétera. El libro no habla de doctoras de la comunidad, habla de doctoras en general de diferentes lugares, y dijiste algo importante porque que fue la parte de algunas tuvieron que dejar la bata. O sea, es muy curioso, o sea, la migración en muchos sentidos cuando se da en pareja, el hombre es el que está buscando el trabajo y la mujer, o a veces sí se da porque la mujer es la que consiguió un trabajo y todo, pero en gran parte de los casos la mujer acaba renunciando a muchas de lo que hacía porque el hombre tiene que sostenerlo, digo, sigue siendo el concepto, aunque no lo sea tanto en Estados Unidos. ¿Cómo lo viste tú en estas mujeres, en estas doctoras que dijiste, unas lo tuvieron que dejar, otras a lo mejor se convirtieron en el sustento de la familia porque la profesión médica en Estados Unidos, por ejemplo, es a veces mejor remunerada que en otros lados del mundo o en otros lados, y de repente puede ser el sustento, o porque dependiendo de la preparación es más fácil? ¿Qué fue tu impresión al entrevistar a estas mujeres sobre este caso de ser mujer, ser médica, ser doctora y tener que o sostener la familia o dejar la profesión? Sí, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Y hay varias historias. Sí tienes razón que en general, ¿no? Siempre es, muchas veces se da esto, ¿no? Que el hombre va y la mujer se tiene que adaptar, y hay muchos casos, pero también hay casos al revés, como fue mi caso, ¿no? Donde al revés mi esposo dice, yo me adapto a ti. Y creo que ese también es un mensaje importante para las chavas que nos escuchan, que
También se vale que ellas sueñen, ¿no? Y también se vale que ellas digan, oye, fíjate que encontré que quiero estudiar una maestría en Estados Unidos y vámonos y a ver cómo nos adaptamos, ¿no? O encontré un doctorado o encontré este estudio, ¿no? También se vale eso. Eso por un lado. La parte médica tiene sus complicaciones porque, aunque es increíble la medicina en Estados Unidos en muchas cosas, que también tendré que decir que también la mexicana tiene muchas cosas. Luego, o sea, muchas veces no se compara la experiencia clínica que adquirimos en México con la que se adquiere en Estados Unidos, pero el gran problema en Estados Unidos son la cantidad de trámites que se tiene que hacer para poder validar la carrera de medicina, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que es complicado. Se puede, sí se puede. Son los famosos steps para poder revalidar la especialidad o para poder hacer una especialidad allá. Tiene su grado de complicación, pero bueno, hay casos, muchos casos. En el libro hay varios y también ahorita estamos platicando con otros hombres que se han ido donde llegan allá y una vez que logras pasar, o sea, es un periodo complicado, pero una vez que logras pasar este periodo de trámites y revalidaciones y exámenes, pues les va muy bien. Les va muy bien porque está mucho mejor pagado que en México, está mucho más respetado hoy en día que la medicina en México. Lo estamos viendo que desgraciadamente cada vez se respeta menos a los médicos. Y muchos también dicen, bueno, es que yo quiero ayudar a México. También una de las cosas que yo aprendí estando allá, y también lo digo un poquito en el libro, es que a veces puedes hacer muchísimo por México estando fuera de México, ¿no? O sea, y eso es algo importante. Estás allá y representas a México y puedes hacer, en mi caso, y también es otra cosa que quería platicarles, que como médico también una opción es la investigación, ¿no? Y como médico y otras áreas. Y en mi caso, lo que yo viví es que los trámites para hacer estudios de investigación son mucho más tranquilos que los trámites para hacer una especialidad. Entonces, es una gran opción irse a Estados Unidos pensando en una maestría, un doctorado, o en mi caso, el postdoctorado, o fellowships, también como le llaman para los especialistas, porque los trámites, el título de maestría y de doctorados son válidos en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces, este es un camino muy noble para alguien que está pensando en irse, ¿no? A algún lado del mundo es la investigación. Y la investigación te abre muchísimas alas y te abre muchas puertas y también te permite ayudar muchísimo a México, porque estás representando, entonces puedes hacer investigación por y para los mexicanos estando en otro lado del mundo. Talia, ¿y por qué decides no quedarte en Estados Unidos? ¿Por qué decides regresar a México? Bueno, es una gran pregunta que últimamente todo el mundo me hace, ¿no? Y yo solita me la hago. Pero fue muy difícil la decisión en su momento, pero una de las cosas más importantes fue la familia, ¿no? O sea, en su momento tenía yo 2 chiquitos que querían ver a su abuela. Yo quería estar con mi mamá, quería ver, quería que mis hijos crecieran con sus primos, quería que mis hijos convivieran con sus tíos, con la familia, ¿no? Entonces fue uno de los puntos más importantes en su momento decir, híjole, y seguramente tú lo entiendes, ¿no? Esta parte de... Completamente, Que completamente. La primera vez que regresé fue por lo mismo. Sí, ¿no? Entonces uno extraña la familia, entonces eso fue uno de los puntos. Otro de los puntos fue circunstancial también en su momento porque aquí en México ya me ofrecían algo a largo plazo, ¿no? Ya una plaza oficial, mientras que en Estados Unidos me decían, quédate un año más y luego vemos, ¿no? O sea, entonces era vámonos año por año a ver qué sucede, ¿no? Y entonces la incertidumbre de luego vemos, dije, no, mejor algo seguro por ahora, ¿no? Y también pues existía ese sentimiento de ayudar a México, como les decía, por eso también les menciono justo en la plática, ¿no? Les decía, se puede ayudar a México desde fuera, porque en ese momento dije, quiero regresar y hacer cosas por México, ¿no? Pero esas fueron como las principales razones para regresar, pero creo que también me doy cuenta que tal vez tengo por ahí, seguramente Sandra les platicó, y si no la escucharon, les platico que hay gente que tiene prendido un gen de la migración, ¿no? Y que le gusta estar cambiando, migrando, y yo creo que muchísimos judíos lo tenemos porque es parte de nuestra historia, y yo creo que también ahí lo tengo porque también digo, ya estoy pensando, digo, ¿y ahora qué sigue, no? Ya, tal vez ya pensar también en el siguiente paso y a dónde nos vamos. Y tú como genetista, ¿te has hecho el test para localizar estos genes que sabemos como que nos promueven la migración? ¿Te ha dado la curiosidad? Algún día, no, me he hecho muchos estudios, pero no, ese todavía no, pero ahí tal vez más adelante.
Oye, Sería interesante hacerles esa prueba genética a las 26 doctoras que escribieron esto, a ver si cuáles de esos genes tienen más prendidos en un grupo que ya saben que tienen algo en común o varias cosas en común. Sí, hacérselo a las 26 y también hacérselos a la comunidad. Entonces, ahí sí luego escuchan que estoy haciendo un protocolo para ver si salió de esta plática, esta idea. Buenísimo. Oye, como le pregunté a Sandra y te lo pregunto a ti, ¿es un gen o es cultura? Porque tú misma lo dijiste. Tenemos el gen porque así nos educaron, porque así hemos crecido, porque ha sido la comunidad judía. Se ha ido creando ese gen, se pueden crear esos genes o son simplemente aprendizajes, culturas y algo que traes y que lo traen en la sangre, pero no genéticamente, o si es algo, ya lo traemos. Pues también, tu pregunta increíble, vámonos por partes, ¿no? Porque si no, o sea, son como... Entonces, primero te contesto, ¿no? Esa siempre es la pregunta en genética, ¿no? Le decimos que es nature contra nature, ¿no? Es qué tanto es la naturaleza contra el ambiente. Entonces, podría haber las dos explicaciones, ¿no? Una es decir, no, pues más bien es cultural el asunto, así hemos crecido, es parte de lo que nos enseñan desde la escuela, es parte de que el judío ha migrado miles de veces, y podría ser al revés, podría ser que estamos hablando de hace miles de años, los judíos que sí se movieron y que sí tenían este gen prendido fueron los que sobrevivieron, y los que no se movieron son los que no sobrevivieron, entonces los que estamos hoy en día somos los descendientes de aquellos que tenían este gen, ¿no? Entonces, o sea, es una hipótesis, ojo, esto es... ¡Wow! Pero suena muy interesante. Pero así es como funciona generalmente esta parte de evolución, ¿no? Quienes sobreviven generalmente pues son los que tuvieron lo mejor para adaptarse, ¿no? Entonces, y obviamente este gen o ¿por qué estará aprendido apagado? Pues eso, porque los permitió sobrevivir, ¿no? En su momento. Entonces, probablemente podría ser eso, ¿no? Pero bueno, eso como les digo, ya que hagamos el estudio, ya podrán decir, ven todo lo que salió de la plática con Diario Judío, ¿no? Entonces, pero los factores ambientales son determinantes. Los factores ambientales son determinantes para que la genética se exprese o no. Y bueno, nomás para terminar, pues, el motivo de esa plática que estuvo tan maravillosa. Si lo volteas, ¿no? Se ve más bonito. Sí. Nuestra genética es de que leer para así. Entonces, les digo, es la experiencia de estas 26 mujeres, aunque todas son médicas, todas son experiencias de vida, ¿no? Entonces, si alguien está pensando en irse, aunque muchos por ahí estoy segura que sí, pueden encontrar experiencias, ¿no? Información las pueden encontrar en internet y también en la página Doctoras con Alas en Facebook, ahí pueden preguntar, pero experiencias es raro encontrar, ¿no? Y entonces aquí vienen los pros, los contras, las partes tristes, las partes bonitas, y toda esta parte de sí me voy o no me voy, ¿no? Entonces, y lo pueden encontrar en Amazon o en electrónico en Gandhi, en el sótano, en su librería favorita, y lo encuentran en ebook. Luego nos vamos a comprometer a que nos manden algunos ejemplares y poderlo dar. Te voy a dar una primicia por ahí. Estamos también viendo lo de algún libro de cáncer con testimonios. Ahí ya estarás también y estaremos viendo todo eso. Así que muchísimas gracias. Y otra vez, muchísimas gracias por esta oportunidad y fue un placer, de verdad, platicar de todas estas cosas. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente. Tus amistades siempre son maravillosas y siempre nos ilustran, nos dan mucho de qué pensar, de hablar y de discutir. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Hasta luego. Bye.